Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Arduino. Bueno, en la clase de hoy ya tenemos que empezar con los proyectos. Habíamos quedado que hoy íbamos a empezar con el proyecto de estacionamiento automatizado, un proyecto bastante simple en el que vamos a ir aplicando ya nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de este curso. Bueno, a modo de recordatorio, iniciamos otra vez aquí viendo el documento que especificaba cómo debería comportarse el sistema. Bueno, de nuevo, el sistema cuenta con dos sensores infrarrojos. Entonces tenemos que usar dos sensores infrarrojos que vamos a conectar a pines digitales de Arduino configurados como entradas. Uno sería para controlar la entrada de vehículos y otro sería para controlar la salida de vehículos. De nuevo, cuando uno de los sensores, por ejemplo el de la entrada, detecte un vehículo, entonces el servomotor que se encarga de levantar la barrera de la entrada debe activarse. Además, que a medida que van entrando los vehículos al estacionamiento, las plazas disponibles se disminuyen y eso se debe visualizar en un display de 7 segmentos. Perdón, en un display LCD de 16 por 2. Aparte, en la parte de la salida, o sea, hacia donde los autos salen del estacionamiento, también tenemos un sensor y un servomotor que controla la barrera que se comporta de la misma forma que en la entrada. Solamente que cada vez que el sensor de la salida detecta un vehículo, se debe aumentar la cantidad de plazas disponibles. Bueno, como requisito, se debe poder configurar la cantidad máxima de plazas, es decir, un usuario de nuestro proyecto a través de un teclado y un display debe poder configurar y especificar cuál es la cantidad máxima de plazas con que cuenta el estacionamiento. Por lo que vamos a estar utilizando la memoria EEPROM del Arduino que vimos en la clase pasada justamente. Entonces, primeramente vamos a empezar con la parte del menú que se va a visualizar en el display para que el usuario pueda configurar la cantidad máxima de plazas. Entonces los primeros dos componentes que vamos a conectar por el Arduino van a ser el teclado matricial de 4x4 y el display de 16 por 2. Entonces, para recordar nuevamente, nuestro display de 16 por 2 lo controlábamos a través de los pines analógicos del Arduino. Utilizábamos el protocolo I2C. Entonces, el pin etiquetado como SCL iba conectado al pin analógico A5 del Arduino. Y el pin etiquetado como SDA, que era el de los datos, va conectado al pin analógico A4. Luego conectamos los pines de alimentación y con eso ya tenemos la conexión de nuestro display. Y para conectar el teclado, simplemente conectábamos todos los pines a pines digitales de Arduino. Entonces, para poder controlar esos dos componentes necesitábamos dos librerías. Para el teclado utilizábamos la librería Keypad, que ya habíamos instalado, que es esta. Esta de aquí simplemente la borro. Y para controlar el display de 7 segmentos utilizamos una librería, que es esta de aquí, Liquid Crystal I2C. Y además necesitamos otra librería que ya viene con Arduino por defecto, que sería la librería Wire. Esta de aquí. Entonces con eso ya tenemos para poder controlar el teclado y el display. Debemos utilizar ya la librería y crear el objeto LCD. Lo hacíamos con Liquid Crystal I2C y le doy un identificador a mi variable, por ejemplo LCD. Y aquí debemos especificar la dirección I2C de nuestro display que también ya habíamos calculado cuando nos tocó ver el funcionamiento del display de 16 por 2. En mi caso es 0x27. Posteriormente tenemos que especificar la cantidad de columnas con las que cuenta nuestro display, que sería 16, y tenemos dos filas.
Y en el setup, las configuraciones que tenemos que hacer para este dispositivo sería la función init y además la función backlight, que recordemos es para que se ilumine el display y que se puedan visualizar de mejor forma los caracteres. Entonces con esto ya tenemos para poder manipular nuestro display. Ahora necesitamos configurar el teclado. Primeramente tenemos que crear dos constantes del tipo byte. Una sería para especificar la cantidad de filas que tiene mi teclado en este caso, que como es un teclado matricial de 4x4, la cantidad de filas sería 4 y la cantidad de columnas también con una constante byte sería 4. Ahora tenemos que crear una matriz que es del tipo char, le damos un identificador y aquí en esta matriz tenemos que especificar cuáles son los caracteres de los que consta mi teclado. Y esta matriz tiene que ser también de 4x4 porque lo que yo voy a hacer es mapear esta matriz con los botones que tiene mi teclado. Como yo tengo una matriz de 4x4, perdón, un teclado de 4x4, tengo que crear una matriz también de 4x4. En este caso simplemente utilizo las constantes que acabo de crear. Y acá le tengo que ir dando los valores. De vuelta, en la primera fila de mi teclado tengo los caracteres 1, 2, 3 y A. Entonces tengo que ir especificando eso. 1, 2, 3 y la letra A mayúscula. Entonces cada fila yo de vuelta tengo que ir especificando entre llaves. Luego separar cada una de las filas mediante coma. En la segunda fila tengo los caracteres 4, 5, 6 y B mayúscula. Luego en la siguiente fila tengo 7, 8, 9 y C mayúscula. 7, 8, 9 y C mayúscula. Y por último tengo los caracteres asterisco, 0, tengo el numeral y tengo la letra D finalmente. Entonces en esta matriz yo ya tengo mapeados todos los caracteres de mi teclado matricial. Ahora tengo que crear otros dos arreglos que serían del tipo byte nuevamente. Uno de ellos sería para indicar a qué pines del Arduino yo conecté las filas de mi teclado. Entonces, y por supuesto, la cantidad de pines que yo voy a utilizar es igual a la cantidad de filas, por lo que vuelvo a utilizar esta constante rows. Y acá tengo que especificar. En mi caso, yo conecté las filas del teclado que serían los primeros 4 pines del teclado mirando de frente. Conecté por los pines 9, 8, 7 y 6. Ahora el siguiente arreglo sería para especificar los pines de las columnas de mi teclado. Y nuevamente yo aquí te voy a utilizar la misma cantidad de pines que de columnas. Entonces vuelvo a utilizar esta constante calls y especifico. En mi caso yo conecté las columnas que serían los restantes 4 pines o 4 conectores por los pines 5, 4, 3 y 2 de Arduino. Entonces, finalmente necesitamos crear el objeto keypad, que aquí le puedo dar como identificador custom keypad, por ejemplo. El identificador en realidad puede ser cualquiera. Y aquí utilizamos
el constructor keePath y para pasarle esta matriz como parámetro, recordemos que necesitábamos utilizar una función que ya viene dentro de la librería de keePath.h, que sería makeKeyMap. Lo que hace esto es que toma esta matriz y forma un mapa con el que va a ir detectando qué caracteres corresponden a cada uno de los botones que nosotros vamos pulsando. Entonces le pasamos esta matriz como parámetro a esta función, que en mi caso mi matriz se llama exaCase. Luego tenemos que pasarle el arreglo de filas, el arreglo de columnas, la cantidad de filas, entonces le paso nuevamente las constantes que creé más arriba. Bueno, entonces con esto sí yo ya puedo utilizar tanto mi display como mi teclado. Ahora para poder utilizar la memoria EEPROM del Arduino, recordemos que también necesitamos otra librería que ya viene por defecto con Arduino, que sería la librería eeprom.h. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? El código necesario para que se despliegue en el display la información y las opciones que tiene el usuario. Primeramente yo voy a crear otro, a ver, no, simplemente voy a crear una función aquí. Una función que sería para limpiar la memoria EEPROM, para dejar todas las posiciones en cero e inicializar con la memoria limpia. Entonces simplemente le llamo a esta función limpiar EEPROM y para lograr esto voy a crear un ciclo for que va a ir desde cero, que es la primera posición de mi memoria EEPROM, y esto se va a ejecutar mientras que i sea menor a 1024. Porque recordemos que la memoria EEPROM del Arduino Uno tiene 1024 lugares para almacenar un byte cada uno. Entonces, de esta forma. Y aquí voy a utilizar el identificador EEPROM y el operador que se utiliza con los arreglos. De esta forma voy a recorrer la memoria como si fuera un arreglo normal. Entonces, a cada posición de memoria simplemente le voy a asignar el valor de cero. Simplemente una operación de reseteo de la memoria. De esa forma. Esta función la vamos a utilizar más adelante cuando empecemos a probar ya si los datos se guardan efectivamente en la memoria EEPROM y cómo tenemos que guardarlos. Lo siguiente que vamos a hacer es aquí en el void setup, primeramente, supongamos que el sistema se está utilizando por primera vez, entonces todavía no se ha definido la cantidad máxima de plazas. Por lo que yo necesito preguntarle al usuario cuál es la cantidad máxima de plazas con que cuenta el estacionamiento y hacer esa configuración. Entonces, primero lo que tengo que detectar es si es la primera vez que se está utilizando el sistema. ¿Y cómo yo detecto eso? Primeramente yo voy a limpiar la memoria EEPROM y aquí en el setup voy a preguntar si en tal posición de memoria se encuentra el valor de cero, quiere decir que todavía no se ha utilizado el sistema o todavía no se ha configurado la cantidad máxima de plazas. Entonces lo que yo voy a hacer es aquí dentro del setup con un if y primeramente también tengo que definir en qué posiciones de la memoria EEPROM yo voy a almacenar la información. En este caso, por ejemplo, voy a crear una constante entera y le voy a llamar addr
plazas. Y supongamos que quiero guardar esa información en la posición 128 de la memoria EEPROM. Entonces, si en esta posición de la memoria EEPROM, y aquí tengo que utilizar nuevamente las funciones de librería, y recordemos que para leer un byte de la memoria EEPROM teníamos que utilizar la función read, a la que le pasábamos como parámetro la posición que queríamos leer, que en este caso es la posición 128 que está especificada en esta constante. Entonces, si en esta posición hay un valor de 0, yo aquí tengo que pedirle al usuario que configure la cantidad máxima de plazas. Para eso vamos a utilizar es decir, vamos a crear una función que nos permita hacer eso. Aquí simplemente voy a poner, por ejemplo, configurar plazas. Entonces lo que tenemos que hacer primeramente es implementar esta función que nos va a ayudar a configurar las plazas. Entonces voy aquí al final del código y voy a crear configurar plazas. Ahora, recordemos que en las especificaciones del proyecto nos pedía que también se almacene en la memoria EEPROM la cantidad disponible. Por un lado, la cantidad máxima y por otro lado, la cantidad disponible. Entonces, también tenemos que asignarle una dirección de la memoria EEPROM a ese dato de plazas disponibles. Aquí voy a crear otra constante entera y le voy a llamar addr disp, por ejemplo. Y aquí podemos especificar que se almacene en cualquier dirección que nosotros deseemos. Yo, por ejemplo, le voy a poner en la dirección 256. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para configurar? Y aquí tengo que pensar otra vez, ¿qué necesito para configurar? Necesito que el usuario vea un mensaje en el display, es decir, que se le presente una especie de menú. Entonces, para ir haciendo bien estructurado nuestro proyecto, vamos a utilizar funciones para todo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a crear una función menú plazas que se encargue de pedirle al usuario, es decir, de imprimir un mensaje en nuestro display de 7 segmentos donde se le pida al usuario que inserte los datos. Luego voy a necesitar utilizar otra función que sería para leer los datos y otra función para procesar esos datos. Procesar datos. Entonces yo sé entonces que para poder configurar la cantidad de plazas yo necesito mostrarle un menú al usuario, luego leer esos datos y con los datos yo debo procesarlos. Entonces voy a utilizar nuevamente tres funciones. Y ahora voy a proceder a implementar otra vez las funciones internas de mi función configurar plazas. Primeramente necesito la función menú plazas. Aquí yo simplemente quiero que al usuario se le aparezca un mensaje en el display de 16:2. Entonces, primeramente, antes de imprimir cada mensaje, yo voy a ejecutar la función clear, que lo que va a hacer es que me va a limpiar la pantalla. Si hay algo impreso, se borra y se vuelve a imprimir desde cero. Y con la función lcd.print, yo le voy a indicar al usuario. Recordemos que el mensaje que podemos imprimir en cada fila puede tener hasta 16 caracteres. Eso es un dato muy importante.
Aquí, por ejemplo, le voy a poner el mensaje fijar cantidad. Y ahora en la fila de abajo, entonces para poder imprimir algo en la fila de abajo, yo tengo que utilizar la función setCursor. ¿Qué hace esta función? Me coloca el cursor del display a partir del cual se van a empezar a imprimir los caracteres en la posición donde yo desee. En este caso yo quiero que se posicione en la columna cero de la fila de abajo. Entonces le especifico columna cero de la fila de abajo, que sería la fila uno. Y posteriormente le digo que tiene que confirmar pulsando la tecla A. Simplemente así le indico. Finalmente, para que se borre el menú y que se empieza a visualizar cada tecla que va presionando el usuario, yo antes necesito que me confirme, que presione la tecla A para confirmar y para que empiece a introducir los datos. Entonces yo tengo que esperar a que el usuario presione esa tecla A. Para poder implementar esa espera, yo voy a utilizar el ciclo while, es decir, el do while. Entonces, para eso, como yo voy a leer el carácter que esté presionando el usuario, voy a necesitar una variable del tipo char, que le voy a llamar, por ejemplo, key. Y dentro del cuerpo del do, yo tengo que hacer esa lectura. Recordemos que al empezar, a mi teclado yo le di el identificador de Custom Keypad. Entonces, es ese identificador el que tengo que utilizar para leer las teclas. Y la función que nos ayudaba a leer cada tecla que presiona el usuario era getKey. Entonces, ¿qué vamos a colocar nosotros como condición de nuestro while? ¿Qué retorna esta función getKey si el usuario no presiona nada? Básicamente, nuestra variable key se queda con un carácter vacío. Y algo muy importante que tenemos que saber es que cada tipo de datos tienen ciertos valores que son true y ciertos valores que son false. Por ejemplo, en el caso de los enteros, si yo tengo un valor de cero, eso es false, pero cualquier valor diferente de cero se toma como true. Si yo tengo una cadena de caracteres, cualquier cadena de caracteres que yo tenga se toma como true, pero si tengo una cadena vacía, es decir, no tengo nada en mi string, eso se toma como false. Y lo mismo en el caso de los caracteres. Si no hay nada en esa variable, eso se toma como false. Y si el usuario no presiona nada, entonces lo que pasa es que dentro de esa variable, que en nuestro caso es key, tenemos un carácter vacío, que se toma como false. Y la expresión que yo utilizo para verificar si una variable está vacía o no es este pequeño operador que es el operador de negación. ¿Y cómo funciona este operador? Básicamente, si yo tengo una expresión que tiene como resultado true, esta negación cambia el resultado y lo vuelve false. Y lo mismo, si yo tengo una expresión que me da como resultado false, este operador de negación cambia el resultado y me da un true. Entonces, con este ciclo de aquí, utilizando como condición la negación de mi variable key, lo que yo estoy logrando es que esto se esté ejecutando una y otra vez hasta que el usuario presione la tecla A. Entonces, bueno,
En realidad, para ser más sencillo, acá directamente ya podemos preguntar si el carácter que presionó es o no el carácter A. Entonces, para eso simplemente utilizamos esta condición. Entonces, aquí cambia un poquito nuestro while, es decir, simplemente la condición es la que modificamos. Lo que vamos a hacer es que el Arduino se quede leyendo lo que presiona el usuario hasta que la tecla presionada sea la tecla A. Es simplemente eso. Entonces con esto ya tenemos nuestro menú acabado. Luego vamos a necesitar leer los dígitos. Y para almacenar los dígitos tenemos que utilizar un arreglo. Entonces tenemos que poner un máximo. Por ejemplo, hasta cuánto, o sea, qué tan grande tiene que ser el número de plazas. Nosotros podemos aquí restringirlo a un número de 3 dígitos, por ejemplo. Entonces, si lo restringimos a 3 dígitos, vamos a necesitar un arreglo de enteros de 3 posiciones, a la que le voy a poner como identificador dígitos. Ese. Entonces, esta función, leer datos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que leer todos los dígitos que vaya presionando el usuario y guardarlos en esta variable, es decir, en este arreglo. Entonces yo voy a necesitar pasarle este arreglo a esta función como parámetro, para que la función se encargue de modificar los valores que se almacenan dentro de él. Entonces le paso como parámetro. Pero de esta forma también yo aquí, cuando voy a crear mi función leer datos, tengo que especificar que como parámetro él espera que se le pase un arreglo a ver, de 3 posiciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Nuevamente, leer los caracteres que vaya presionando el usuario. Para eso voy a necesitar de vuelta una variable del tipo char, que sea aquí, por ejemplo. Y ahora, tenemos que esperar de vuelta a que el usuario apriete una tecla para posteriormente ir guardando ese carácter dentro del arreglo. Entonces, ahora sí, de vuelta vamos a utilizar el do while. ¿Qué vamos a hacer en el do? Simplemente vamos a estar leyendo lo que vaya presionando el usuario. Y lo hacemos de esta forma nuevamente. Custom keypad y la función o el método getKey. En la función menú plazas teníamos que estar leyendo el carácter hasta que finalmente el usuario ingrese el carácter A. Pero aquí tenemos que estar leyendo hasta que el usuario ingrese algún carácter. Entonces aquí sí utilizamos la negación que expliqué anteriormente. Con esto sí logramos que Arduino entonces vaya leyendo lo que ingrese el usuario hasta que ingrese un carácter. Entonces, yo quiero que se pueda ingresar de la siguiente forma. Supongamos que yo quiero ingresar simplemente un número de un dígito. Entonces, ingreso ese dígito y posteriormente quiero presionar la tecla A para confirmar y que de esa forma ya se guarde ese número en la memoria EEPROM.
Entonces, nuevamente, yo voy a ir cargando el carácter dentro de mi arreglo dígitos solamente si se trata de un número. Si se trata, por ejemplo, de la letra A, entonces yo tengo que terminar la lectura y directamente guardar eso en la memoria EPROM. Entonces, la pregunta que voy a hacer aquí es, si la tecla presionada es diferente de A, entonces aquí voy a ejecutar el siguiente código. Acá en dígitos, a ver, vamos a hacer algo que puede parecer un poco confuso, pero que cuando implementemos la función de procesar datos se va a entender mucho mejor. Lo que vamos a hacer es que cada vez que el usuario ingrese un dígito, vamos a desplazar todos los dígitos que estaban en el arreglo a la posición de al lado. Y el nuevo dígito siempre se va a estar posicionando o almacenando en el índice cero. Entonces, para lograr esto, todo lo que esté, por ejemplo, en el índice uno yo lo tengo que mover al índice 2. Y eso lo hago con esta asignación. Entonces, todo lo que estaba en el índice uno de mi arreglo de dígitos lo voy a mudar al índice 2. Y todo lo que estaba en la posición uno, perdón, en la posición cero, lo voy a pasar a la posición uno. Es decir, hago un desplazamiento de los datos. Entonces, de esta forma. Y finalmente, en la posición cero, voy a almacenar el carácter. Pero recordemos que lo que esté dentro de aquí es un carácter y yo lo estoy almacenando en un arreglo de enteros. Cada carácter tenía su correspondiente valor entero según la tabla ASCII. Y si se trata de un carácter numérico, recordemos que para obtener el valor numérico que representa ese carácter, le tendríamos que restar el carácter cero. De esta forma, si nosotros ingresamos, por ejemplo, el carácter 3, lo que se va a almacenar dentro de esta posición del arreglo de dígitos va a ser el número 3 en realidad. Porque si almacenamos directamente el carácter, el valor entero difiere. Sería, creo, aproximadamente 51 el valor entero del carácter 3. Pero yo no quiero ese valor 51, yo quiero el valor de entero que representa ese carácter. Entonces, para lograr esto, es que yo le resto este carácter que tiene como valor numérico 48. Y, por supuesto, para que el usuario vaya viendo todos los caracteres que ingresa, tengo que imprimir ese carácter. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el else? Supongamos de vuelta que yo quiero ingresar un número de un solo dígito. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué se va a almacenar en las posiciones restantes de mi arreglo si yo utilizo una sola posición? Entonces, yo quiero que en las posiciones restantes de mi arreglo
se almacene el valor cero. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es un ciclo for, donde voy a utilizar, en este caso, J, pero aquí nos va a hacer falta un dato más, que sería hasta qué posición del arreglo el usuario cargó los datos. Y para eso voy a necesitar utilizar un contador que vaya aumentando el uno cada vez que el usuario presione una tecla e inserte un dígito dentro de mi arreglo. Entonces aquí de vuelta yo voy a necesitar una variable i. Y todo esto de vuelta tiene que ir dentro de un ciclo. ¿Por qué? Porque cada ciclo va a ser para leer un dígito, pero si yo quiero ingresar más de un dígito, obviamente voy a necesitar que eso se vaya repitiendo. Entonces, por eso es que voy a utilizar de vuelta el do while aquí. Voy a arreglar un poco aquí el código. Ahí está mejor. Entonces, el código que ya habíamos escrito hasta el momento lo tenemos que poner dentro de un ciclo do while de vuelta. Do while. Y este while básicamente lo que hace es controlar hasta qué momento se va a hacer la lectura de los dígitos que ingrese el usuario. Entonces, como ya habíamos dicho que vamos a restringir a 3 dígitos, entonces esto se va a ir repitiendo mientras i sea menor a 3. Dijimos que i empieza en 0 y cada vez que el usuario inserte una tecla, perdón, inserte un dígito, presione una tecla, vamos a ir aumentando el valor de mi contador i, que en realidad lo podemos hacer aquí al final. Así. Entonces, volvamos a lo que estábamos haciendo, que era el ciclo for para rellenar con 0 los índices restantes de mi arreglo. Por eso tengo que empezar desde la posición hasta la cual se insertaron los datos. En este caso, esa posición viene indicada por mi variable i. Entonces, desde la posición i, que sería la posición hasta la cual se insertaron los datos, y j tiene que ser menor que 3, porque recordemos de vuelta que nuestro arreglo tiene simplemente 3 elementos. ¿Y qué vamos a hacer en cada iteración? Simplemente almacenar un 0. Entonces, en cada posición j restante almacenamos un 0. Aquí, en la condición del while, queda todavía algo muy importante por definir. Porque supongamos que el usuario inserte solamente un dígito y después ya presione la A. Entonces yo quiero que en el momento en el que él presiona la A, ya se termine la lectura. Entonces, para que suceda eso, yo tengo que poner que la lectura se haga solamente si i es menor que 3 y además el carácter ingresado por el usuario es diferente de A. Porque si él inserta el carácter A, el while ya debe dejar de ejecutarse. Entonces,
aquí también como condición tengo que poner que mi carácter que está dentro de la variable key sea diferente de A. Entonces vamos a repasar un poco otra vez esta función que quedó un poco compleja. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en esta primera parte? Simplemente esperamos que el usuario presione una tecla. Ahora, después de que se presione la tecla, se sale de este do while y preguntamos, si la tecla presionada es distinta de la A, es decir, si la tecla no es A, entonces simplemente vamos a guardar eso, ese carácter en mi variable dígitos. Entonces dijimos que cada vez que yo voy a guardar un nuevo dígito en mi variable, en mi arreglo, perdón, yo necesito que todos los datos que estaban en el arreglo se desplacen una posición. Es decir, todo lo que estaba en la posición 1 se vaya en la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hago aquí. El dato que estaba en la posición 1 lo mando al 2, el dato que estaba en la posición 0 lo mando al 1 y en la posición 0 voy a almacenar el nuevo dígito introducido por el usuario. Posteriormente voy a imprimir eso en el display. Y- Pero si el usuario presiona la tecla A, recordamos que esto se ejecuta si la tecla es diferente de la A. Pero si resulta ser la A, entonces lo que tenemos que hacer es que tomamos el arreglo y las posiciones restantes que aún no se rellenaron, las rellenamos con cero. Y luego de eso termina este ciclo while y termina la lectura. Aquí falta algo muy importante que es lcd.clear, que es para que la pantalla quede limpia y el usuario vaya viendo en pantalla cada dígito que va presionando. Entonces ya tenemos ya dos de tres tareas completas de nuestra función configurar plazas. Ahora nosotros tenemos simplemente dígitos dentro de un arreglo. Lo que nosotros necesitamos es un número. Es decir, supongamos que el usuario quiere fijar la cantidad de plazas en 27. Entonces, en la posición 1 del arreglo quedaría el dígito 2 y en la posición 0 quedaría el dígito 7. Pero yo necesito obtener de eso el valor entero 27. Entonces tengo que procesar de vuelta ese arreglo de dígito que es de 3 caracteres para obtener de cada uno de los dígitos el valor entero real. Entonces, para eso es que yo necesito esta función procesar datos. Entonces, aquí en mi función configurar plazas, lo que yo voy a hacer es crear una variable plazas y esta función procesar datos también tiene que recibir como parámetro el arreglo de dígitos y tiene que devolver como resultado el número entero que representa esos dígitos que están en el arreglo. Entonces, en plazas yo voy a almacenar ese resultado. Entonces aquí ya sabemos la estructura que va a tener nuestra función procesar datos. Va a recibir como parámetro un arreglo y va a devolver como resultado un número entero. Entonces vamos aquí al final de nuestro código y vamos a crear una función que va a retornar un resultado entero. La función se llamaba procesar datos y va a recibir como parámetro un arreglo de enteros. Podemos precisar que el arreglo que va a recibir sea necesariamente de 3, pero si lo dejamos así también funciona porque le estamos diciendo que puede recibir un arreglo.
Ahora con esos dígitos que tenemos, nosotros tenemos que obtener un número entero. Entonces, primero voy a escribir aquí algo para que se entienda cuál es el procedimiento que vamos a seguir. Supongamos que en mi variable dígitos yo tenga los siguientes datos. El ejemplo que puse es, por ejemplo, del 27. Entonces, para nosotros es como que se va a ir almacenando del revés. Es decir, en la posición 0 se va a ir almacenando el 7, en la posición 1 se va a almacenar el 2 y esto que queda libre se rellena con 0. Ahora, si a nosotros nos dan dos números que sabemos que, perdón, dos dígitos que sabemos que conforman un número, ¿cómo tenemos que obtener o qué tenemos que operar para poder obtener el número? Primeramente, del ejemplo nuestro que es el 27, nosotros sabemos que el 2 corresponde a las decenas y el 7 corresponde a las unidades. Entonces, si a mí me dan un 2 y un 7, ¿yo qué tengo que hacer para obtener 27? Entonces, al 2 que corresponde a las decenas, yo le tengo que multiplicar 10. Y al 7 que le corresponde a las unidades, le multiplico 1, lo cual no altera su valor. Y obtendría 27 nuevamente. Entonces nosotros, esto es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si en lugar de 27 el usuario ingresa 127, se va a almacenar de esta forma en mi arreglo de dígitos. ¿Cómo yo hago para de estos dígitos obtener el número 127? Entonces, ya sabemos que el 7 corresponde a las unidades, el 2 corresponde a las decenas, por eso es que se multiplica por 10, y el 1 en este caso corresponde a las centenas, por lo que tengo que multiplicar ese 1 por 100. Entonces hago lo siguiente, 1 por 100, por ejemplo, más 2 por 10 más 7. Haciendo esta operación, yo obtengo el número 127 de los dígitos 1, 2, 7 que están dentro de mi arreglo. Entonces lo que tenemos que fijar es, en la posición 0 de mi arreglo van las unidades, en la posición 1 van las decenas y en la posición 3 van las centenas. Por lo que a todo número que esté dentro de la posición 0 yo le tengo que multiplicar 1. A todo número que esté dentro de la posición 1 yo le debo multiplicar 10 y al número de la posición 3 le debo multiplicar 100. Entonces, para eso podemos crear, por ejemplo, un arreglo de multiplicadores. Como nuestro primer elemento corresponde a las unidades, yo tengo que poner 1 aquí. Decenas lo debo multiplicar por 10 y las centenas lo debo multiplicar por 100. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crear una variable, perdón, un arreglo al que le voy a llamar, por ejemplo, multiplicadores. Voy a almacenar tres elementos y los elementos ya los especifico porque son el 1, el 10 y el 100. Y acá voy a crear plazas, que es donde yo voy a ir almacenando ahora sí el resultado final. Y esta función lo que tiene que hacer es retornar la cantidad calculada. Entonces aquí en el medio es donde nosotros tenemos que procesar ya los datos de una vez. Para eso yo necesito recorrer este arreglo. Así que nuevamente voy a crear un for.
y sería menor que 3 de vuelta porque tengo 3 elementos en mi arreglo. De esta forma, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Dijimos que a cada posición del este arreglo de dígitos le vamos a ir multiplicando la respectiva posición del arreglo multiplicadores. Es decir, lo que tengo que hacer es dígitos en la posición y lo voy a multiplicar por multiplicadores en la posición y también. Y esto yo lo debo ir acumulando. ¿Cómo yo acumulo valores dentro de una variable? Lo que hago es que en este caso este valor yo quiero ir acumulando dentro de mi variable plazas. Entonces lo que tengo que hacer es escribir plazas es igual a plazas más y todo esto que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de este ciclo? Que como yo empiezo en cero, entonces a la posición cero que corresponde a la unidad, yo le multiplico la posición cero de multiplicadores que corresponde al número uno. Y eso yo le sumo al valor actual que tengo dentro de mi variable plazas. Y el valor inicial de un acumulador siempre tiene que ser cero en este caso. Entonces, en la primera iteración yo hago eso. Siguiendo con este ejemplo aquí de abajo. En la primera iteración voy a multiplicar 7 por 1, le sumo al valor actual de plazas que sería cero y lo almaceno en plazas nuevamente. Entonces, aquí voy a tener entonces cero más 7 que sería el resultado de esto y finalmente lo que se almacena dentro de esta variable es el 7. Luego, en la siguiente iteración yo voy a multiplicar 2 por 10 en este caso, que tendría como resultado 20. Pero el valor actual de plazas ahora es 7. Entonces voy a hacer este 7 más 20 y lo que se almacenaría finalmente en mi variable sería 27. Y así hago lo mismo con el 1 y con el 100. Y se va sumando, se va acumulando los resultados de estas operaciones que se ejecutan dentro del ciclo. Así el resultado final, que para nuestro ejemplo sería 127, se va a almacenar en esta variable plazas, que es lo que yo tengo que retornar finalmente. Voy a borrar esto aquí. Y vuelvo aquí a esta función configurar plazas. Entonces, ¿qué hicimos primeramente? Primeramente, desplegamos un menú para que el usuario sepa qué opciones tiene y ese menú se implementó en esta función. Posterior a eso, una vez que el usuario presionara la tecla A, se sale del menú y se empiezan a leer los datos que ingresa el usuario. Para eso, entonces yo implementé esta función leer datos que recibía como parámetro el arreglo donde yo quería que se guardaran los dígitos ingresados. Entonces, en esta función leer datos, lo que yo hice fue entonces ver las teclas que presionaba el usuario. Si la tecla era diferente de A, entonces yo iba guardando esos dígitos dentro de mi variable. Y si se ingresaba la letra A, entonces lo que tenía que hacer es las posiciones restantes de mi arreglo las rellenaba con cero, que es lo que se hace en este for. Bueno, luego de leer los datos aquí, entonces lo que se hacía era procesar esos datos. Y para procesar los datos de vuelta yo necesitaba como parámetro mi arreglo de dígitos. Y el resultado de ese procesamiento lo guardaba ya en esta variable plazas.
Entonces, para eso utilizamos entonces nuevamente la función procesar datos. Que lo que hacía simplemente era multiplicar cada posición de mi arreglo de dígitos por el número correspondiente, así en esa posición se almacenaba las unidades, las decenas o las centenas de mi número entero. Entonces, al llegar en este punto, yo ya tengo la cantidad de plazas indicadas por el usuario. Y lo que tengo que hacer es guardar eso. Y tengo que guardar en la posición indicada más arriba de mi memoria EPROM. Entonces, acá simplemente voy a utilizar la función write y voy a indicar. Aquí en esta constante ADR plazas yo tengo la dirección donde se tienen que guardar. Donde se tiene que guardar ese dato. A ver, aquí tengo. Entonces, en esta posición ADR plazas, yo tengo que guardar el número de plazas calculadas aquí. Además, tengo que actualizar la cantidad de plazas disponibles. En este caso, la cantidad de plazas disponibles va a ser igual a la cantidad total de plazas. Es decir, tendríamos un estacionamiento totalmente vacío. Todas las plazas disponibles. Entonces también utilizo la función write, pero ahora en la dirección addr disp, que es la constante que creé yo aquí más arriba, y esto, que indica que la cantidad de plazas disponibles se va a estar almacenando en la posición 256 de mi memoria EEPROM. Bueno, con eso tengo ya básicamente el menú completo. Y recordemos que eso es lo que se ejecuta la primera vez que se utiliza este sistema. Y esa comprobación la hacemos en el setup. Entonces, recordamos nuevamente, leemos el dato almacenado en esta dirección y si el dato es cero, entonces se le pide al usuario que ingrese los datos. Entonces, una vez ya que se ingresan los datos, lo que yo tengo que hacer es lcd.clear e imprimir ya los datos configurados. Acá yo tendría que imprimir, por ejemplo, le voy a poner this, dos puntos, y le voy a concatenar utilizando el constructor string la cantidad de plazas disponibles. Y como yo obtengo la cantidad de plazas disponibles, puedo utilizar eeprom.read y voy a leer el dato que está en addr disp. Ahora quiero imprimir algo más abajo, entonces voy a utilizar nuevamente la función setCursor y me voy a posicionar en la primera columna de la segunda fila. Y acá lo que voy a imprimir es, si el usuario quiere volver a fijar la cantidad, por ejemplo, podemos ponerle editar la cantidad pulsando la tecla A.
Y esta parte de editar la cantidad ya vamos a estar implementándolo en la siguiente clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es verificar este código. Aquí es menú plazas, el nombre de la función. Entonces, vuelvo a verificar el código. Bueno, en este caso ya se cargó correctamente, perdón, se verificó correctamente, entonces podemos proceder a cargar el código en nuestra placa. Antes de ejecutar este código es conveniente limpiar. De hecho, ya habíamos escrito primeramente esta función limpiar EEPROM. Entonces, la primera vez que ejecutamos, podemos llamar a esa función dentro del setup. Era limpiar EEPROM, que básicamente lo que hacía era colocar un cero en cada una de las posiciones de la memoria. Entonces, vuelvo a cargar este código ahora. Entonces, a ver, aquí podemos ver cómo ya aparece el menú y podemos probar si lo que hicimos funciona correctamente. Entonces, aquí me dice que para confirmar que yo quiero fijar una nueva cantidad, debo presionar la tecla A. Y ahí simplemente se pone ya limpia la pantalla para que yo pueda ingresar los datos. Por ejemplo, pongo un 12 y confirmo presionando la tecla A. Y finalmente en el menú me aparece que la cantidad de plazas disponibles es 12 y me pregunto otra vez si yo quiero editar esa cantidad. Pero esto todavía no está implementado, lo de editar la cantidad. Entonces, primeramente lo que hicimos fue el menú para poder fijar inicialmente la cantidad de plazas con que cuenta el estacionamiento. El código restante lo vamos a ir haciendo en las siguientes clases entonces. Pero antes me gustaría saber si no sé, de alguna parte, cualquier duda que tengan, que me imagino que tendrán en esta clase, porque las funciones que implementamos son mucho más complejas de las que estábamos acostumbrados. Hay mucha más lógica, muchos más algoritmos y cosas que no son tan obvias para resolver determinado problema. Así que cualquier pregunta que tengan respecto al código de este proyecto,
si de momento no tienen ninguna duda, saben que ante cualquier duda pueden escribirme para pedir aclaraciones. De esta forma dejamos hasta aquí la clase y continuamos con el código en la siguiente clase entonces.